Hola, bienvenidos otra vez a Dharmatic. Mi nombre es Juan y el día de hoy les traigo un tema que es bastante necesario y creo que interesante para todas aquellas personas que somos budistas, pero estamos en un entorno familiar que creo que es la mayoría de las personas en Latinoamérica y en México. Así que vamos a hablar un poco de una guía de qué podemos hacer si nosotros estamos en un entorno familiar católico y nosotros somos budistas. Pero antes de esto te quiero pues obviamente traer ya nuestro tradicional anuncio comercial budista, que es con respecto a las membresías que tenemos en Dharmatic. Ustedes saben que hay contenido exclusivo, por ejemplo, un curso de meditación. Por ahí va a haber un nuevo curso que está a punto de salir. También hay textos budistas, creo que arriba de veintitantos ya tenemos ahí en colección, un libro de recitaciones. Entonces hay varios cursos, varias charlas que tú, gracias a esa membresía, nos apoyas a Dharmatic para seguir produciendo más contenido budista. Si tú quieres ser parte de esta comunidad exclusiva, aquí abajo te dejo en la descripción del video un link para que puedas poder entrar a esta membresía. Y pues gracias a todos aquellos dharmáticos que ya son parte de esta membresía. Y bueno, regresando a nuestro tema, quiero crearles una guía para budistas en entornos familiares católicos, porque creo que todas las personas pasamos por ahí, las personas que somos budistas, y de cierta manera esto es una guía que viene de mí, también de mi experiencia más bien personal como budista, evidentemente en un contexto de una familia católica, y cómo han sido puntos que me ha ayudado de cierta manera a lidiar y a mejorar el relacionamiento de una religión que es minoritaria como el budismo en un entorno católico. Así que vamos a hablar acerca de este tema. Y pues comenzando a hablar de este tema y de esta pequeña guía, nosotros primero tenemos que entender nuestro contexto familiar, ¿no? ¿Qué significa esto? Es de cómo surge de cierta manera o cómo nuestra familia o nuestro núcleo más cercano comprende o qué importancia le da a la religión, ¿no? Nosotros podemos darnos cuenta que hay familias que son muchísimo más apegadas a las cuestiones católicas y hay personas y hay familias en las cuales es un contexto un poco más cultural en la que llevas a cabo la tradición religiosa. Entonces nosotros tenemos que ubicarnos y entender un poco cuál es la relevancia que tiene la religión en nuestro contexto familiar para así poder hacer puentes de comunicación con estas personas o con nuestras familias, ¿no? Primero, nosotros tenemos que entender qué tanto de esta fe católica es parte de la identidad de nuestra propia familia y qué papel tiene dentro de su día con día, ¿no? Por ejemplo, hay familias que sí tienen personas que están muy involucradas, tienen alguna tía monja o sacerdote, tío sacerdote o algo así. Entonces tenemos que entender este contexto familiar. Y por otra parte también, comenzar a vislumbrar o a diseñar puentes de comunicación y de encuentro que podamos tener con nuestra familia. El budismo es una religión que no invita a aislarnos o apartarnos, ni ver de mala manera las creencias de las otras personas. Creo que el budismo es una religión que permite el entendimiento de que existen otras personas con otro tipo de creencias y sistemas, en el cual, pues de cierta manera, tienen un espacio importante y no por ello nos vamos a aislar de la sociedad, de nuestra familia, ni mucho menos esto. Si hubiera el caso de que alguna grupo budista tendiera hacia el lado contrario de esta idea, creo que estaríamos hablando específicamente de comportamientos sectarios que deben de ser denunciados y señalados, ¿no? Pero en su generalidad el budismo no va a tener este argumento de exclusividad o de segregación hacia tu familia. Entonces nosotros de cierta manera tenemos que buscar a tener esos puentes con nuestro entorno familiar. Lo que te puedo decir es que pues la ventaja que nosotros tenemos al ser budistas y estar en una familia católica es que de cierta manera conocemos la tradición familiar, o sea, de cierta manera conocemos el budismo a mayor o menor medida según el involucramiento que nosotros hayamos tenido con la religión, pero conocemos cuáles son sus principios, sus creencias, su plataforma de prácticas, sus rituales. Entonces conocemos de cierta manera a la tradición familiar y eso nos va a ayudar mucho a nuestro favor a poder tener estos puentes respetuosos de comunicación con nuestra familia. Número 2, hay que mantener una comunicación abierta y respetuosa.
tenemos que ser empáticos con nuestra familia. A final de cuentas, algo que nos ha hecho muy mal como mexicanos es esta idea de decir no se habla ni de religión, ni de fútbol, ni de religión, ni de política. Creo que tanto la política y la religión y otros temas no deberían de ser motivo de censura. Creo que eso nos ayuda a crecer como, número uno, como practicantes de nuestra propia tradición, y número dos, nos ayuda a afianzarnos en nuestra propia tradición religiosa, o a su vez a mejorar algunas cosas que tenemos que mejorar en cuanto a apertura hacia otro tipo de ideas. Entonces creo que esto es importante, mantener clara la conversación y ser empático con nuestro entorno familiar. Número dos, también hay que hacer preguntas a nuestra familia con respecto de, por ejemplo, cómo ellos valoran su fe, para ellos cómo entienden los valores dentro de su fe, para ellos cómo llevan a cabo o qué entienden por su práctica de fe, ¿no? Entonces esto nos puede ayudar de cierta manera a entender las peculiaridades que tiene dentro de nuestro contexto familiar la propia tradición religiosa, ¿no? Y también es muy importante evitar confrontaciones que no lleven a nada constructivo. Evidentemente, cuando estamos frente a una tradición que es distinta, como lo es el budismo y el catolicismo, hay puntos en los que podemos decir que son puntos irreconciliables, o sea, son cosas que definitivamente seguramente no hay un punto en consenso. Ahora, esto no es de alarmarse, esto es prácticamente normal. Lo que nos debemos de empezar a construir es a poder convivir con personas que no crean y no conciban las mismas ideas y creencias que nosotros. Podemos estar en una misma mesa tranquilamente platicando de los puntos de vista, y no crear como una especie de identidad falsa de sana convivencia, sino sabemos que no pensamos igual. Podemos hablar de nuestros puntos tanto de igualdad pero como de diferencia también, tener esa capacidad de abordar y evitar esos conflictos innecesarios, ¿no? En cuanto a eso, la confrontación de ideas se tiene que hacer de un aspecto de crecimiento y jamás con la intención de convencer al otro para convertirlo, ¿no? Entonces, trata de evitar algunos debates doctrinales que no te van a llevar absolutamente a nada. Ustedes no van a ser capaz de cambiar la doctrina católica ni la doctrina budista. Entonces, enfoquémonos un poco en plantear la idea, entender que existen diferencias, que hay cosas que no son iguales y cosas que probablemente en la práctica podemos tener cierta comunión con la tradición de la familia, ¿no? También un tercer punto importante es la participación y el respeto mutuo. ¿Esto qué significa? Pues sabemos que en nuestro entorno familiar va a haber bautizos, bodas, 15 años, cosas que involucran el rito de la misa o de ir a un lugar católico para esa convivencia familiar. El budismo no invita al no evitar ese tipo de cosas, o verlo como mal o algo de este tipo de cosas, sino nosotros podemos estar presentes en ese tipo de ceremonias siempre desde un respeto, y sobre todo un gesto de apoyo a las personas que nos están invitando a estas celebraciones, ¿no? Claro que es importante cuando nosotros participemos en estas ceremonias, establecer límites con amabilidad. ¿Esto qué significa? Simplemente sabemos que hay etapas en los rituales en los donde evidentemente aquellas personas que no profesamos esa religión, la religión católica, no participamos, ¿no? Pero lo hacemos desde una amabilidad y con respeto. Yo siempre les digo que aprovechen ese tipo de ceremonias para poder hacer una introspección, para hacer meditación de atención plena, para estar en contacto con nuestra mente, poder practicar profundamente, porque hay espacios de silencios importantes dentro de estas ceremonias, y así nosotros poder estar adecuados. Sabemos que en la misa te paras, te sientas, te paras, te sientas, pues no es conveniente que te quedes sentado, es una forma de respeto, pero evidentemente gestos que son devocionales, como por ejemplo el persignarte, hincarte y todas estas cuestiones, pues evidentemente
es una cuestión propiamente de los practicantes, pues tú como budista pues simplemente no lo haces, pero te quedas con respeto, no hagas caras ni desagrados, ni mucho menos, simplemente respetuosamente y en silencio observas y estás acompañando a tus seres queridos, ¿no? Y es muy importante entender esta parte de la participación de, aunque no tenemos las mismas creencias de nuestros familiares, estamos acompañándolos en esas ceremonias. Y creo que eso es importante y es un importante vínculo que nosotros podemos tener con nuestra familia. El cuarto punto es la educación y la desmitificación, ¿no? Siempre es importante explicar. Yo siempre les digo que cuando uno sale del closet budista con su familia, es importante decirles de qué va el budismo, porque desgraciadamente sabemos que en las tradiciones que suelen ser muy evangelizadoras, suelen satanizar y sobre todo las religiones que tienen como enemigo a la imagen de Satán y toda esta cuestión, suelen satanizar muchas de las otras tradiciones. Entonces es necesario hablar acerca de la educación con respecto a eso. Entonces hablar de qué es el budismo, de dónde surge, cuál es su origen, quién fue el Buda, cuáles sus principales prácticas, todo este tipo de cosas que son generales. Yo creo que sí es muy importante compartirlo con nuestra familia, para evitar que justamente lleguen otras personas a llegar a sus religiones que tienen pensamientos sectarios y los logren influir. Generalmente las personas sectarias no tienen ni idea de lo que son las otras tradiciones y tienen estos argumentos separatistas y segregarios para distanciarse de las personas. Entonces nosotros vamos a combatir eso con nuestra familia en el aspecto de educarlos sobre lo que es el budismo y sobre todo no con el afán de convertirlos ni mucho menos, ¿no? Entonces es muy importante aclarar esos malentendidos que puedan exigir, por ejemplo, las prácticas de meditación o si el budismo es ateo o no, o este tipo de cosas, tratándolo de llevar con la más naturalidad posible y de la manera más práctica para que justamente luego entorno que el budismo tiene como una religión exótica sea lo más común posible y ellos entiendan que como el catolicismo es una religión, el budismo también lo es y no hay problema con eso. Este, puedes practicar, por ejemplo, algo que ayuda mucho es la práctica de meditación, cómo ha influido, por ejemplo, al mindfulness moderno y cómo la ciencia de cierta manera ha tenido ese atractivo hacia la meditación y que eso su fundamento está en la tradición budista. Eso también te puede ayudar a abrir muchas puertas de convivencia con tu familia, ¿no? Número 5 definitivamente es el cultivo de la paciencia. Nosotros sabemos que esto es un proceso. No todos van a entender directamente el beneficio que tú has tenido como practicante budista y evidentemente hay muchas personas que van a opinar cosas contrarias a ti. Entonces hay que tener mucha paciencia, ¿no? Y sobre todo el punto de no necesitas convencer a nadie, ¿no? Tu propósito no es convertir a tu familia en budista, sino de que tú puedas vivir tus propios principios y permitir que tus acciones hablen por ti. Si alguien al final de cuentas critica tu fe, responde con mucha serenidad, ¿no? Entiendo tu punto de vista, pero mi camino me puede ayudar a ser mejor persona y eso es lo que importa para mí. Siempre con este respeto, yo sé que es difícil, yo mismo me he involucrado en conversaciones luego con familia con respecto a esto, pero nosotros tenemos que de cierta manera alinearnos a los principios budistas para poder superar este tipo de obstáculos de una manera tranquila. El sexto punto es crear un espacio de conexión. ¿Esto qué significa? Comienza cuando ya empiezan a asimilar la práctica budista, a tener prácticas compartidas. Por ejemplo, promueve momentos de silencio, de reflexión, de gratitud, que pueda ser una forma de conectar desde el aspecto espiritual, más allá de las creencias. Y también realiza actividades en comunes, por ejemplo, participar en voluntariados, en actividades culturales, por ejemplo, si hay una película que tenga referencias budistas, invítalos, o si hay una serie que están viendo y hay referencias budistas, platícales acerca de estas referencias budistas, eso te ayuda a conectar también de esta manera. En mi caso, por ejemplo, a mí me agradó mucho que mi padre, el día que fallece mi abuela, estando en el sepelio, mi padre se sentó conmigo un momento y me dijo, muy serenamente, me dijo,
y qué tipo de rezos tienes que hacer tú para tu abuela. Y me llamó mucho la atención que él tuviera esta apertura, ¿no? Y le pude platicar acerca de lo que el budismo entiende por la muerte y que pues más allá de que si mi abuela era creyente budista, pues no lo era evidentemente, pues que teníamos que mantener nos tenemos que mantener serenos y tener mucha gratitud hacia ella, porque en el budismo se creía que eso ayudaba a que trascendiera al siguiente renacimiento, ¿no? Entonces, esto permite de cierta manera tener esa conexión y esos puntos o esos espacios de conexión, ¿no? Y también es importante buscar un apoyo externo. Por ejemplo, esta guía es un apoyo externo. También las sanghas budistas o los grupos budistas, también ellos te pueden permitir en poder tener espacios seguros para compartir tus experiencias y que ellos mismos te ayuden a una orientación, ¿no? El hecho de que tu familia vea que estás creando comunidad, que la comunidad no es del chamuco, del diablo o cuestiones así, que son personas normales como todas las personas y toda esta cuestión, eso puede ayudar a serenar un poco más. A mí me ayudó mucho, por ejemplo, que cuando mi maestro estaba, el lama budista estaba, mi mamá, mi papá le dio ride varias veces, nos dieron ride a varios eventos. Cuando vino una monja a la ciudad de mis papás, la invité a comer con mi abuelita invitó a una amiga de ella. Esa anécdota es muy chistosa porque pues ellas dijeron monja, y yo era monja budista, pues ella le decían madre, 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 como si fuera una monja católica, pero me llama mucho la atención, mi abuelita le hizo de comer, esto me llenó mucho el corazón, la verdad. Entonces eso puede ayudar de cierta manera a gestionar estos puntos en común, y sobre todo pues si tenemos maestros, ¿no? Como sangha ordenada, o sea monjes, bhikkhus, bhikkhunis, también hacer esa conexión, también si se puede prestar a que tus familiares conozcan a estas personas, conozcan cuáles son sus valores, conozcan cuáles son sus prácticas, también ayuda a darle cierta seriedad a tu práctica para que ellos entiendan que no estás en cualquier cosa o cualquier cosa metido, ¿no? Y sobre todo creo que lo más importante, pero también creo que es lo más difícil, es inspirar con el ejemplo, ¿no? A final de cuentas, el practicar el budismo o encarnar los valores budistas, como la compasión, el amor bondadoso y la ecuanimidad, siempre yo sé que es un reto, pero al final de cuentas podemos ser referentes para para nuestra familia y amigos, ¿no? También tratar de ser coherente. Yo insisto, sé que es difícil. Por eso somos practicantes del Dharma, porque pues a final de cuentas el que practica se equivoca, pero tratar en una medida de ser coherentes con nuestra práctica. Entonces, esto nos puede ayudar a que nuestras acciones abren más que nuestras propias creencias, ¿no? Y de esa manera, pues, poder inspirar. Creo que es muy importante cuando estamos en entornos católicos, nos vamos a topar de todo, ¿no? Desde familia, que va a ser muy abierta, y que va a entender a la perfección el beneficio que tú estás teniendo como practicante de esta tradición religiosa, como familia que a lo mejor va a ser muy cerrada y que te va a cuestionar o va a ver con malos ojos que tú tengas una práctica distinta. Y creo que nosotros podemos ayudar a entender a nuestra familia y al final de cuentas ante nuestro entorno y que estamos socialmente, a que existen otras tradiciones religiosas y que eso ayuda a abonar a la diversidad religiosa, y también a la compasión y al entendimiento mutuo, porque creo que nos hace mucha falta el entender que no todos piensan o asimilan las cosas como nosotros, y tener la capacidad de poder sentarnos en la misma mesa, platicar acerca de no solamente las cosas que estamos en común con los demás, sino también las cosas en que de plano pensamos distinto. Pero esto no es necesario tener una versión, no generar una versión hacia el otro, ¿no? Sino también entender de dónde vienen esas creencias o esas ideas, y pues poder poner esa cuestión, ¿no? Entonces, por eso nosotros podemos ayudar a eso, el hecho de tener una religión que es distinta y es de minoría religiosa y es muy distinta al catolicismo en este caso, nos puede ayudar a crear esta cuestión. Así que a mí me gustaría, Dharmático, que tú me comentaras o me platicaras alguna anécdota que has tenido con tu familia. Si tú eres el único de tu familia o hay personas que también son budistas dentro de tu familia, platícame aquí abajo cómo te ha ido, cómo has logrado esta conexión o qué tipo de problemas has tenido con respecto a tu creencia o de tu práctica budista. Así que esto fue todo por el video del día de hoy. Espero que les haya gustado, Dharmáticos. Espero que les ayude mucho este tipo de guías. Yo me voy, pero no me voy sin antes decirles que Buddha bless you. Nos vemos a la próxima. Bye.